ya saliendo al aire con el estreno, la inauguración de este nuevo espacio de video y que también tendremos en formato podcast en el canal de podcast de Árbol Invertido y Ediciones del Linde, transmitiendo en vivo en este momento por las redes sociales, en un programa que también se podrá encontrar siempre en YouTube, programa La Relectura de Árbol Invertido y Ediciones del Linde, dedicado en este primer espacio al libro La Imagine Infamanti de Henry R. Hernández, publicado por Ediciones del Linde en Madrid en este año 2023. Tenemos a Eric con nosotros y es un privilegio también tener a dos lectores especiales como las que pensamos, tipo de lectores que pensamos traer de invitados a este programa. Y para este estreno tenemos a Gretel Domenech y Claudia Mare, especialistas, historiadores del arte, o sea, hacen de su opinión un regalo público constantemente en algunos de los medios más importantes cubanos como Rialta y otros. Entonces, estamos acá para hablar de este libro, hablar de algunas interrogantes que plantea Eric, importantes para Cuba, para su cultura, para su historia, para su futuro, en este libro importante y que realmente privilegia a la colección de ensayos de ediciones de Rinde. Pues queremos empezar dándote la palabra a ti, Claudia. Henry, cuando yo le pedía que empezara él hablando, me decía, no, no quiero predisponer. Él está muy deseoso de oírlas a ustedes, sobre todo a ti, Claudia, y a Gretel. Entonces, quisiéramos empezar, pues bueno, dándole las gracias por estar con nosotros, eh, darle la bienvenida a este espacio y ojalá no sea la última vez. Y pues bueno, para romper el hielo, Claudia, ya un poco te presentaba, si quieres también te puedes un poquito presentar y nos gustaría conocer tu primera opinión sobre este libro y sobre algunas interrogantes como las que plantea Eric. Nos hablaba sobre todo el tema de las élites culturales, el problema de las élites culturales y, ok, ya. Listo. Gracias, Francis. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de poder leer una vez más a Henry. Henry es un colega con el que tenemos mucha confluencia temática. Yo le he citado mucho a él. A mí me parece muy interesante todo el análisis que él ha construido alrededor de la narrativa de lo cubano revolucionario, ¿no? Que forma parte de todo este cuerpo mitológico, por donde se fundamenta y se legitima mucho del discurso represivo hoy día en Cuba, y del que también se ha alimentado mucho las élites culturales hoy día, tanto la burocracia, la élite burocrática como brazos represores del Estado en lo doméstico, como la intelectualidad, esta peregrina de la que también se refiere mucho Henry. A mí me parece muy interesante tocar este punto hoy día, primero porque yo creo que el gobierno ha sabido desarrollar un engranaje muy bien afilado en el tema de esto, de lo cubano revolucionario en la cultura. De hecho, lo primero que hizo el gobierno fue disponer de una amplia diplomacia cultural, ¿no? Si nos damos cuenta, la revolución vino en el 59 en enero y ya en marzo estaba creándose el ICAI. En abril estaba creándose la Casa de las Américas. Y así grandes instituciones que agasajaron, eh, celebraron, complementaron mucho esa intelectualidad, esa élite cultural que venía muy curiosa a la isla. Porque estamos hablando de décadas donde esta diplomacia cultural, el gobierno gozaba de amplios recursos, tanto simbólicos como materiales, como para apuntalar esa narrativa, esa legitimación, cosa que creo que ahora es muy digno volver a estudiar, repensar frente a esa carencia de medios que ha estado teniendo el gobierno, sobre todo desde los 80 o de los 90, y que se ha reemplazado sistemáticamente por mecanismos de mayor ejecución y regulación directa, ¿no? Por una burocracia violenta en el sentido penalista de la palabra, ejecutado sobre lo cultural también. Y pues eso, me parece que también este tema de repensarse la élite cultural como una acompañante, como una peregrina del discurso cubano es importante. Recordaba mucho, Henry me hizo recordar mucho a Rafael Uzcategui con aquello del efecto Sartre,
aquellos, sobre todo ahora a partir del 11 de J, del 27N, de todos estos eventos catárticos y de todos estos intelectuales que todavía están haciendo un nido en su posición común, en su espacio de confort, del que no pueden salirse porque significaría también derrumbar toda la carrera, los escritos que han tenido alimentando esta mitología. Son estos peregrinos, ¿no? Que ellos dicen, bueno, usan mucho este efecto de lógica, unos anexos adversarios, diríamos, como, bueno, sí, es lamentable lo que está ocurriendo, pero, sin embargo, no obstante, seguido por un amplio repertorio de razones, mitos, circunstancias, que aducen para no condenar el hecho en sí que está ocurriendo en la escena cultural e incluso para justificarlo, ¿no? Y en esto pone mucho el dedo Henry en lo malévolo de este mecanismo, de esta posición, de esta elección consabida entre la peste y la cólera, ¿no? Buscar el mal menor, y eso ya justifica moralmente el hecho de no condenar lo que está ocurriendo porque los medios, ¿cómo es? El fin justifica los medios. Bueno, vale mucho la pena, me parece muy interesante la proposición de Henry de repensarnos el estado cultural y, bueno, la naturaleza de esa élite cultural acompañante del discurso cubano hoy día eh, frente a una amplia, increscendo represión, coacción, criminalización y estigmatización también de los artistas, sobre todo independientes en la isla. Bueno, entonces, gracias, Claudia. Coincido contigo, para mí como editor me llamó mucho la atención. Eri hace un recorrido prácticamente por la historia de relación de poder y artista en Cuba a lo largo de la revolución, que no ha sido para nada monolítica en el sentido de que se ha ido adaptando para beneficio del poder, ¿no? Como el poder nos ha necesitado manipular a los artistas en determinado momento, en un determinado momento fue necesario eh, crear un antiintelectualismo, ¿no? En el cual el artista, el intelectual se diluía en el pueblo, ¿no? Y ese era como el destino. Y cuando la sociedad Cuba, o eso que llaman la revolución, necesitó readaptarse, meterse en determinados mercados, pues entonces trató de anular al artista, pienso yo, a partir precisamente de cosificarlo y convertirlo en un instrumento, ¿no? Eh, y con ciertos privilegios que tuvimos acceso durante, o sea, cuando nadie podía tener un correo electrónico, cuando nadie podía introducir una computadora en Cuba, pues los artistas podíamos hacerlo con una carta del ministro, recuerdo. Cuando nadie podía tener un negocio privado, pues bueno, el artista podía empezar a vender su obra, podía empezar a tener una entrada de divisa y ciertas cosas. Muchas gracias por todo esto que tú apuntas. Rápido, entonces, darle la palabra a Gretel, que estamos deseosos ya de oírla. Pues muchas gracias, Francis, por organizar esta presentación de la Imagini Infamanti. Y muchas gracias también a Henry por pensar en nosotras una vez más para leer sus libros, que siempre son muy sugerentes y muy punzantes. La escritura de Henry pues es bastante provocadora, y algunas de las provocaciones que yo sentí mientras leía el libro, que conecté con una tradición intelectual, historiográfica, y desde no solo la historia del arte, sino también desde las ciencias de las humanidades, las ciencias sociales en las que Henry Eri se inserta aquí en este libro, y creo que es importante rescatar. Él de hecho lo hace a través de las páginas del libro. Él mismo va mostrando en qué tradición intelectual él quiere insertarse, y lo primero en ese sentido sería en una tradición de pensar la censura en Cuba, que es algo que no está evidentemente lo suficientemente historizado. Creo que un antecedente de este libro pudiera ser el ensayo de Rafael Rojas de breve historia de la censura en Cuba, pero creo que este libro de Henry pues sienta un precedente para ya no solo nombrar a la censura, que es uno de los sesgos que tenemos en general en el campo intelectual cubano a la hora de estudiar el proceso que comienza en el 59, sino también tomar la censura como un proceso totalitario, político, que debe estudiarse, y que aquí Henry lo agrupa, creo, en dos campos, que son los peregrinos políticos y los funcionarios totalitarios en Cuba.
Creo que incluso esos dos campos son solo el comienzo para estudiar a los censores y a la censura en Cuba. Y en ese sentido, pues yo creo que el libro actualiza también esta tradición intelectual que viene no solo desde el ensayo de Rafael, sino desde las publicaciones de Encuentro de la Cultura, que Henry bien menciona, que ponen el concepto de totalitarismo en el centro de los análisis de la realidad cubana, que es algo que atraviesa no solo este libro, sino creo que todos los libros de Henry, la cuestión de pensar el totalitarismo en Cuba, y creo que más que pensar el totalitarismo en Cuba, de reclamar, justo como el texto de Claude Lefort, por qué negarnos a pensar el totalitarismo, ¿no? Entonces, creo que también el libro nos ayuda a pensar las múltiples historias que se necesitan escribir sobre el proceso cubano a partir del 59. Y en ese sentido, un poco con esto me viene a la mente la conferencia de Chimamanda del peligro de una sola historia. Y creo que los analistas, los historiadores del arte, los cientistas sociales cubanos, estamos luchando todo el tiempo con esa sola historia que se ha escrito sobre Cuba y con esa sola historia que se ha vendido sobre Cuba después del 59 y antes del 59, porque después del 59 también hubo una reescritura de una sola historia de todo la tradición cubana antes del 59. Entonces, pues este libro de Henry creo que es pues un combate contra esa sola historia. Y también creo que hace, mientras yo leía el libro, pensaba cómo esto puede ser un ejemplo de cómo se puede hacer un análisis histórico, un análisis intelectual de procesos que atraviesan al escritor, porque el libro está conformado por historias que Henry le sucedieron a él y que le sucedieron a personas cercanas a él también, ¿no? Él es la fuente principal de este libro, realmente es el mismo. Y entonces creo que es muy interesante esa mezcla que logra hacer Henry en su libro entre narrar una historia y denunciar también lo que ha pasado en esa historia, ¿no? Y creo que eso es muy importante porque para mí, como historiadora, la historia es muy importante porque golpea al poder ahí donde es más fuerte, en sus engranajes simbólicos. Y eso justo creo que Henry hace, como bien decías, este recorrido prácticamente por los últimos más de 60 años en Cuba, porque el libro está atravesado por procesos de censura desde 1961 hasta recientemente, hasta hace 1 o 2 años incluso. Entonces, en ese sentido me parece muy valioso. Y también me parece que un poco lo que hace este libro, para invitar también a todos los que nos están viendo y escuchando a leerlo, es que yo recordé enseguida que empezaba a leer a Reinaldo Arenas diciendo no recuerdo, creo que es en Conducta Impropia, cuando dice cómo en Cuba las personas tienen una máscara todo el tiempo puesta y muchas veces se confunde, ¿no? La máscara y el rostro detrás de la máscara, de tanto que tienes que tener una máscara puesta. Y justo, bueno, Reinaldo Arenas habla de cómo él se fue de Cuba para evitar perderse en esa máscara. Y yo creo que un poco lo que hace también en el libro aquí Henry Eri es pues denunciar y mostrar toda esa gran máscara de la historia cultural cubana, ¿no? Cómo funcionan estas máscaras, porque estos funcionarios totalitarios y estos peregrinos políticos, pues son resultados de un proceso, ¿no? Son engranajes más de un proceso mayor, como bien declara Henry en muchas ocasiones. Entonces, creo que tenemos muchas cuestiones que se pueden debatir más específicamente ahorita sobre el libro que empecemos a hablar, pero a mí me parece fundamental esto, en comprender y seguir analizando estos dos grupos que Henry, a los que Henry siempre insiste en analizar, que son uno de los peregrinos intelectuales, que no son solo intelectuales, son artistas, son académicos, que eso es muy importante también tenerlo en cuenta, porque aquí la mirada de Henry, si en otros artículos él se proyecta más hacia los peregrinos del mundo del cine, del mundo del arte. Aquí estamos hablando de peregrinos académicos, recientes sobre todo. Y también en este funcionario totalitario, ¿no? en esta burocracia totalitaria, que me gusta más lo de funcionario y lo de burocracia que lo de élite, y en esta burocracia totalitaria que es, pues, quien pone en marcha todo un gran sistema político, institucional, que censura y que convierte la censura, ¿no?, en un acto cotidiano. Entonces creo que ahí hay un gran camino a seguir que Henry comienza en este libro muy importante y creo que podemos pues seguirlo hablando en unos minutos ya a más detalle. Muchas gracias, Grete. Muy interesante todo lo que nos has dicho
y creo que, Henry, no podemos seguir aplazando, es necesario escucharte. Mm, Yo le decía a Henry como editor que a mí, o sea, de muchos años editando, trabajo sobre cultura para medios, y para editoriales también, y agradecía mucho y también participando en congresos académicos de LASA y de paneles de este tipo, y agradecía mucho un trabajo tan, o sea, su mirada tan libre, utilizar términos a los cuales se le tiene mucho miedo desde la academia y desde el mundo del arte y del pensamiento, como totalitarismo, como seguridad del Estado, uno de los factores más decisivos, más influyentes, unos poderes fácticos que están presentes, aunque sea difícil de poner un rostro a veces, ¿no? En toda la evolución de nuestra historia cultural, todos estos males que acarreamos. Y Henry o sea, los menciona sin tapujos y trata de establecer sus influencias, ¿no? O sea, dónde está su huella en lo que va pasando como ese poder real, ¿no? Ese poder real que está por detrás del funcionariado, que está detrás de otras máscaras que a veces son las que nada más ven esos peregrinos, ¿no? Que desde afuera nos miran y nos tratan de jugar con a partir de sus propias realidades, ¿no? Pensando, desconociendo que nosotros tenemos otros poderes ocultos, otras realidades más determinantes, y Henry las empieza por contrastar, ¿no? Y contrastando eso con estas miradas mitológicas que se han elaborado alrededor de Cuba a través de estos peregrinos, pues entonces se echa más a ver las luces y las sombras donde están, ¿no? En estas miradas al artista cubano y al arte y a la realidad de Cuba. Henry, entonces, bueno, pues es hora de oírte. sí, hola, buenas tardes, colegas. Gracias a Claudia y a Gretel. Bueno, a ti, por supuesto, Francia, pero siempre mi relación con Claudia, con Gretel y con otras colegas también del mundo del pensamiento cultural o culturalista, ¿no? Siempre me es muy como atractiva, ¿no? Eh, Sobre todo porque el manejo mío, yo pienso que sigue siendo muy empírico, pero un poco creo que de eso va, ¿no? Sí, a mí, en estos dos grupos que primero planteaba Claudia y después Gretel, ahí hay un tercer grupo que yo creo que es al que más se le teme, es como una especie de tabú a discutir, que es el del segundo ensayo, el del amigo totalitario, es decir, esas élites culturales, la del artista, el intelectual, y un poco pensando en este libro de Rafael, que a mí me fascina, pues sí, siempre me preguntaba cuando leía estos libros y otros textos, ¿no? De otros colegas, ¿por, por qué nunca se interpela al amigo totalitario que está vivo, ¿no? A ese intelectual, a ese escritor, a ese artista que está vivo y que de alguna manera condenó a otros colegas? Tenemos el caso de Juan Sí, que es este ensayo un poco el que me sirve para entrar en esa discusión. Digamos que el primer ensayo está más concentrado en la conexión entre las élites peregrinas y las élites burocráticas o del funcionariado, ¿no? Del, del Estado en este caso, que funciona como una especie de militante de partido, que a la vez es un gestor cultural. Casi siempre sucede así, ¿no? Y en el segundo capítulo, que digamos que es como el nudo, ya un poco se suman a este papel del funcionario, el de los artistas, ¿no? Yo mencionaba en aquella presentación primera el papel relevante que tuvo en la condena del grupo Ardé y de Juan Sí, que es el caso específicamente en el que me centro. Evidentemente aquí se relacionan casos como el de Ángel Delgado, tiro hacia adelante con los casos de Luis Manuel y de Tania, entre otros casos, ¿no? Que diga que no porque sean menos conocidos son menos importantes, el de las colegas como Camila Lobón y Juliana que trabajaban en Instar, otros temas, pero el papel decisivo que tuvieron artistas como Rubén Torres Llorca, como Antonio Elijo Torel, que ha funcionado para el arte cubano como una, digamos también con una gestión crítica y curatorial, pero también a Adel Hernández en su momento, ¿no? Un poco también otros amigos, ¿no? Como ya después en el tercer capítulo, o sea, digamos, como hay una especie de, no de reverencia, pero de aceptación un poco desvergonzada, como yo la llamo, de René Francisco con relación a la censura, ¿no? O sea, que ya no es un problema del cinismo de los 90, sino es como una especie de desvergüenza de 30 años después, pues no reconocer que Juan sí va a La Habana y que lo expulsan prácticamente.
Entonces, o sea, creo que sigo pensando que hoy día es más fácil condenar al poder, a los gobernantes, a los funcionarios totalitarios, incluso a los intelectuales peregrinos, pero sigue costando, sigue siendo un tabú el interpelar a los colegas que están en las urbes culturales y que todavía siguen gestionando un link imaginario de gestión, de empoderamiento, de decir quién sí y quién no, ¿no? A quién se le compra, a quién no se le compra, quién es artista y quién no es artista. Esta idea de cómo los mismos artistas en ese momento validaron todo ese imaginario que lleva después Consuelo Castañeda en La Habana, en la era Obama, y sigue riéndose de que Juan Sí no era artista y que era un malcriado. Es decir, todo esto, pongo el caso de Juan Sí porque es crucial en ese momento en el que los 80 da el pase a los 90, incluido por supuesto pasando por el caso Ángel Delgado. Dos de sus colegas estuvieron presos. Fue el grupo más transdisciplinar que hubo en ese momento en Cuba y nunca se les ha discutido, digamos, y creo que una de las discusiones importantes es esa, que sigue existiendo el tema, es decir, de quiénes fueron los amigos totalitarios, o sea, que de alguna manera igual su condena a la de la burocracia y todo lo que ese grupo generó como proyección artística, que evidentemente fue en un corto tiempo, 2, 3, 4 años a lo máximo, es algo que entra hoy o que está entrando en los últimos 15 años y que digamos que de alguna manera cuaja en los últimos 4 o 5 años en Cuba, que es esta relación entre las prácticas artísticas y las prácticas cívicas o las prácticas más como un ente cívico o como ciudadano, ¿no? Que es algo muy normal en el resto del mundo quizás, porque primero somos personas, luego ciudadanos y después pues da igual que seas artista o panadero, ¿no? Entonces creo que eso es importante y por supuesto que nos lleva a repensar a través de esos casos cómo se repiten una vez más en la historia de la cultura cubana y llegamos hasta el caso de San Isidro hoy día, ¿no? Entonces creo que también un poco el ejercicio me interesaba en eso, que uno de los 4 capítulos fueran en ese sentido, ¿no? Recuerdo también cuando la polémica justo 3, 4 días antes del evento del 27N, o sea, cuando la policía y las autoridades invaden la casa del Movimiento San Isidro y después surge la 27N, lo que sucede, o sea, la discusión, digamos, privada o íntima de Coco Fusco y también pública con Yopi, por no, o sea, por qué se debía o no utilizar y cómo eso lo veían las élites, ¿no? O sea, esos otros que nos siguen mirando, ¿no? Y un poco de qué manera, siendo Coco Fusco una estudiosa de la cultura cubana, pues de alguna manera también reproduce ese imaginario de esas élites que nos miran y de alguna manera intenta reeducarnos y explicarnos el por qué no, ¿no? Recuerdo que Chaguacero incluso me escribe un WhatsApp y escribe después un comentario en Hipermedia diciendo, bueno, que ella que como que no se debía tener en cuenta en eso, ¿no? Un poco como que Chaguaceda no entiende el proceso de por dónde va, es decir, sí está reproduciendo un imaginario reeducativo de ese otro que nos mira, a los que estamos dentro de la isla, en este caso porque estábamos dentro, ¿no? Y cómo intenta reeducar esa postura política, intelectual y, por supuesto, epistemológica, ¿no? Porque al final yo creo que el peregrinaje político, como la burocracia política, como ese amigo totalitario, genera un episteme, o sea, hay una sabiduría que por supuesto implica a todos unos con comportamientos políticos y por supuesto humanos, ¿no? Que yo creo que es el último punto de la discusión. Entonces un poco todo esto atraviesa esos procesos, ¿no? Y por ahí yo lo dejaría, ¿no? Creo que para mí ha sido muy emocionante, sobre todo también porque es un libro que se ha compartido mucho con amigos en aquellos momentos cuando estaba, bueno, Lester, Yopi, pues Abel Fernández que estaba en La Habana, toda esa banda. También, bueno, evidentemente hay otros colegas con los que de alguna manera he ido como siempre conversando estas cuestiones, ¿no? Entonces, por ahí más o menos lo que sumaría a vuestra lectura, ¿no? Muchas gracias, Henry. Bueno, oírte a ti un poco enriquecer con todas estas anécdotas que tú mencionabas y todo, bueno, nombres incluso, enriquecer un poco la visión que uno tiene de los ensayos,
estos ensayos tuyos también hacen un recorrido por figuras claves, ¿no? O sea, por ejemplo, la evolución de la figura de Juan Sí. O sea, vas mencionando otros maldecidos, ¿no? A lo largo de la cultura cubana hasta llegar a los más recientes hechos de San Isidro y todo, pienso, o sea, cómo las élites se hicieron cómplices de una manera u otra, dándole la espalda a lo que estaba sucediendo, a veces amparados en hechos. Recuerdo cosas tan baladíes, ¿no? Como decir que fulano de tal no es graduado de una academia de arte y por lo tanto no es artista. Y esas cosas que a veces se dicen en determinados escenarios parecen muy ligeras, pero uno sabe que en la vida interna tienen mucho peso. O sea, eso justifica muchas cosas para que la Asociación Hermanos Ahí o la UNIA pues determine, ¿no? Y se sientan como justificados, ¿no? Para decir, podemos mirar otra parte porque aquí no hay un artista, aquí hay otra cosa. Y entonces, yo recuerdo un papel de los más tristes, pienso que se ha manejado en los últimos tiempos, es de estos amigos del totalitario que tratan de suplantar el papel del totalitario que no aparece, que no da la cara, ¿no? El poder que no da la cara para explicar, por ejemplo, cuando toda la guerrita de los email el poder no dio la cara, ¿no? Y entonces de pronto sale una serie de intelectuales y dicen, no, esperen, aquí lo que tenemos que hacer es una conferencia para entonces, pero por qué tienes que arrogarte el derecho si nosotros estamos interpelando al poder? O sea, ¿por qué tienes que arrogarte el derecho de contar, supuestamente dar por hecho de que hay una verdad oculta, una justificación oculta, una coartada, ¿no? Del poder y que tú vas a pasar por alto, ¿no? El que el poder se representa a sí mismo, ¿no? Y se ponga delante de nosotros, ¿no? Y bueno, el amigo del totalitario toma muchas formas, de acuerdo a las coyunturas, como a la coyuntura, como se va dando. Muchas gracias. Entonces, le doy la palabra otra vez a Claudia para que nos siga aportando en esto. O sea, también hay que pensar, o sea, la mirada de nosotros ahora mismo que estamos fuera de Cuba, pues no solo estamos lidiando con aquello, sino estamos lidiando con este amigo del totalitario fuera de Cuba, que como tú señalabas, Henry, tiene sus especificidades, y en Estados Unidos, en Europa incluso tiene especificidades diferentes. Claudia, entonces queremos oírte. Sí, por eso a mí me fascina tanto la escritura de Henry, es muy versátil y establece diálogos muy transdisciplinares. O sea, estamos muy tendientes a ese caciquismo que hemos proyectado hasta en nuestras áreas de estudios, de que, bueno, la cultura es la cultura, el folleto es el folleto, la política es la política, yo no me meto en política, lo mío es la cultura. Y Henry arrasa con todo eso. Henry termina hablando de sociología política, y entonces nos increpa, ¿no? Habría que empezar Yo leía a Henry y decía, bueno, ahora tengo que leer paralelo La banalidad del mal con Hannah Arendt o establecer algo así para situarme en contexto, ¿no? Y, y a eso llega Henry también cuando habla de los intelectuales peregrinos, pero no solamente se queda ahí, sino que habla de la academia. Eh, y eso es algo que yo siento mucho. Yo, Francis, no soy historiadora del arte, vengo de estudios culturales, pero más de la literatura y de la política. Y estando acá en Alemania o en general en Europa, confronto mucho eso que acabas de decir. Hay un extractivismo intelectual tan grande, que cuando Henry habla de Coco se refiere también, y yo lo imaginaba así, se nos ha escamoteado tanto nuestra voz, la voz de la academia nativa, de la cultura nativa, que hemos tenido que lidiar con sus propios términos. O sea, hemos tenido que pedirles prestados los términos a esa intelectualidad que ha hecho un extractivismo tremendo en Cuba para poder hacernos explicar nosotros. Y eso es un mecanismo muy malévolo del que se ha nutrido mucho el gobierno cubano y que es totalmente, no solamente explotativo, es muy cruel. O sea, estamos hablando de intelectuales que no toman a la realidad cubana como un caso de interés o un objeto de estudio en sí mismo, sino que es como una alternativa vivida, es un contraste de lecturas negativas que los intelectuales tienden a tener sobre la realidad cubana en contraste con su propia experiencia en los lugares de donde ellos proceden. O sea, yo soy antiimperialista, antiinjerencista, hay el socialismo utópico caribeño, la isla tropical, y esto apela prácticamente a frustraciones personales de los propios académicos, diría yo, que estoy cansada de confrontarlos por acá.
y muestra, lo peor es eso que acaba de apuntar Henry también, una economía política del conocimiento muy escamoteada. Es el enfoque empírico en Cuba de investigación es tan vulnerable al poder. Hay un aislamiento epistemológico tan grande, sobre todo porque está monopolizado totalmente. O sea, nosotros tenemos que pensar que académicos, intelectuales, artistas no pueden ir a hacer trabajo de campo ni a presentarse en Cuba si no tienen un permiso previo oficial y si no se canaliza todo este trabajo de campo a través de las instituciones que hay para ello. Y estamos hablando desde artistas como lo que pasó a Juan Sí, que nos quedamos todos esperando en la sede de Instar. Recuerdo aquella tarde funesta en que él finalmente ya me dijo, mira, no puedo ir, hasta las luchas burocráticas estas que tuvo Fausto Canel, por ejemplo, para poder ir a presentar a Instar y no pudo llegar nunca, pasando por académicos americanos como Ted Henkin, que llegó a ser tan incómodo que de pronto fue vetada su entrada a la isla. Y bueno, así muchos mecanismos de estos. Y al final esto reproduce unas dinámicas muy desiguales. Hay un silenciamiento total de la intelectualidad nativa en Cuba, de la academia, extraoficial, independiente también. Y esto es muy macabro si se piensa que los intelectuales extranjeros y los académicos extranjeros están con esto nutriendo su propia carrera, ¿no? Ellos llegan a Cuba y reproducen un fetichismo estadista porque al final lo que están es repitiendo la información que se les da oficialmente porque ellos no pueden hacer otro tipo de censo independiente. Y, y van así por estos pueblos periféricos, se pagan viajes, estancias, montan un mainstream de conocimiento, gestionan fondos, promueven publicaciones y financian y benefician a esos regímenes represores que están también limitando mucho la voz independiente en la isla. Y nada, es tan triste como eso, que se nos ha escamoteado las formas de comunicación, de podernos de poder describir nuestra realidad al mundo. Y eso es tan verídico como una intelectual como Coco Fusco, que está tan empapada de la realidad cubana, que ella misma ha estado vetada de la isla, y que haya que sentarse a conversar en esos términos, ¿no? Es muy colonialista y muy represivo. Y es muy interesante que Henry lo traiga sobre la mesa. Sí, esta figura del amigo totalitario se presta, o sea, toma muchas formas, pero sí es transversal, ¿no? Eh, es transversal, o sea, durante mucho tiempo la figura del comisario, ese intersector que se quemaba durante determinada época como se hacía en la antigüedad, ¿no? Vamos a quemar un muñeco, una figura donde se unen todos los males y conjuramos todos los males. O sea, superado el quinquenio gris, y si eliminamos a Pavón y convertimos a Pavón supuestamente en el culpable de todo esto, y ya una figura, entonces de pronto la academia reproduce miméticamente todo eso, o sea, es incapaz de indagar qué había más allá de eso, qué iba de ese pasado al presente, qué va del presente, qué estructura se mantiene, cómo la seguridad del Estado sigue dictando muchos saberes, ¿no? Límites a los saberes en Cuba y a las prácticas culturales en Cuba. Y entonces, pues, en fin, a veces como que toda la academia esa, que sobre todo dentro de Cuba tiene poder representativo, institucionalidad, ¿no? A través de las universidades y todas estas cosas, pues estos peregrinos cuando llegan a Cuba sobre todo quieren encontrarse esa institucionalidad, ¿no? Esa institucionalidad oficial a través de universidades, proyectos, asociaciones que supuestamente representan el país y el Estado, ¿no? Cuando a veces una figura como yo pienso, Otero Alcántara, ahora mismo puede ser un representante digno de toda una generación en Cuba, y es una institución en sí misma, más allá de los títulos, las academias, los coros y demás. Y entonces por eso hay que tener valor, pero estos peregrinos también son entre comillas, o sea, no se quieren quedar en el aire, descolgados, ¿no? Entonces van por unos canales donde necesitan que estos poderes, ¿no? Los vayan pasando, les vayan sirviendo de protocolo, ¿no? De entrada eh, a todo lo que manejan, ¿no? Henry, Gretel, en este momento, cualquiera de los dos primeros que quiera hablar, Gretel, bueno, Henry, la cuerda de Henry es sobre todo irlos a ustedes, así que primero te digo a ti, Gretel. Claro, claro. Pues, o sea, como decía Claudia, Henry nos lanza bastantes
bolas que tenemos que pensar un poco. Y bueno, estaban hablando, quiero volver sobre esto que decía Henry de este tercer grupo justo que es el amigo totalitario, que es complejo, ¿no? Porque nos cuestiona no solo toda la realidad, sino hasta aspectos de nuestra vida propia. Entonces, pues es complicado. Y pero bueno, un poco lo que estaban hablando del tema del peregrinaje, que Henry siento que es como el abanderado en siempre poner la bandera en la palabra peregrino, porque esto de los intelectuales y la relación en general, aquí pensando intelectuales muy ampliamente, ¿no? Pensando el concepto de intelectual en su historicidad, porque en ese sentido, pues estos peregrinos, al no ser críticos con el gobierno cubano, pues pierden un poco su propia esencia de intelectuales, ¿no? Es criticar el poder y hacer la crítica en la sociedad. Pero bueno, pensando peregrinaje intelectual en un sentido amplio, esto pues ha sido muy estudiado y se ha estudiado desde distintas posiciones, que si el entusiasmo, ¿no? Que si los viajeros políticos, que si la izquierda internacional y la revolución cubana, y claro, todo esto comienza en los 60 desde dos lugares. Uno, el que mira, siempre mira desde su lugar, ¿no? Entonces, en la mirada de estos peregrinos hay más de ellos que de la propia realidad cubana, que eso es algo que debería estar claro, pero todavía, no nosotros, pero en general, una opinión pública internacional toma esa mirada como si se tratara de la propia realidad, cuando sabemos que la mirada siempre viene más desde el que está mirando que lo que mira. Y ahí pues hay una gran fantasía, ¿no? Un gran entusiasmo con la izquierda, con el socialismo en los 60, que hasta cierta medida pues nos gustaría que no fuera, pero pudiera ser entendible en un sentido de época, ¿no? De sentimiento de época, porque también hay que hablar de que muchos de estos entusiastas después pasaron a ser grandes críticos del proceso cubano. Y entonces, en ese sentido, creo que es muy importante hablar, ¿no? En un sentido de peregrinaje, no solo porque nos ubica en esta mirada, sino también nos ubica en cuestiones muy prácticas, como qué se están llevando, ¿no? Estos peregrinos de Cuba, se están llevando un currículo, se están llevando un capital simbólico de Cuba, ¿no? Cuba es una moda también, bastante persistente, y estos peregrinos pues se llevan este capital simbólico de Cuba, ¿no? De cierta forma van a este lugar mítico que ellos siguen mitificando y se llevan este capital, y eso lo podemos conectar con el presente, ¿no? Yo conozco muchos académicos, historiadores que trabajan Revolución Cubana, pero en redes o en su vida cotidiana pues no comparten ninguna opinión sobre la realidad cubana actual. Y no es que no la compartan en cuanto no estén conscientes de lo que pasa en Cuba, sino que simplemente no les interesa compartirla porque quieren hacer sus investigaciones y quieren ir a Cuba a revisar archivos, y entonces pues saben que hay un límite entre lo que puedes decir y revisar un archivo en Cuba, ¿no? Que muchos de los que hacemos historia, siendo cubanos, se nos dificulta más revisar un archivo en Cuba que a un académico extranjero. Y en ese sentido, pues ahí pudiéramos pensar también si todos estos peregrinos que Henry trabaja desde hace mucho tiempo no son también censores, ¿no? Porque los pensamos como que vienen desde afuera, ¿no? Que están mirando la realidad cubana, pero también están censurando, por ejemplo, en el primer capítulo que Henry habla de estos críticos de arte que se niegan a darle la categoría de artista, por ejemplo, a Juan Sí, o que se niegan a nombrar ciertos términos, o que sustituyen revolución, dictadura, totalitarismo por algo como utopía, ¿no? O sea, en la década de los 90. Entonces, pues pudiéramos hablar de que también son censores de cierta forma, ¿no? Forman parte de este engranaje totalitario tan complejo que estamos tratando de golpear, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el tema del peregrinaje es bien complejo, y también pues ahí yo creo que es importante pues cuestionarles no solo a estos peregrinos el día a día de lo que hacen, de lo que comentan sobre Cuba y de lo que hicieron también, sino también cuestionarles sus sesgos, porque muchos de estos peregrinos, por ejemplo, eran antropólogos que iban a Cuba a hacer estudios, Henry menciona varios, muchos eran artistas que iban a hacer a Cuba documentales, entonces pues cualquier investigación uno tiene siempre que partir y decir, a ver, ¿cuáles son mis sesgos con este tema? Que creo yo
que sé ya sobre este tema. Entonces, pues, en ese sentido, le pudimos cuestionar a estos peregrinos todos sus sesgos que tienen con Cuba, le podemos cuestionar su involucramiento, su alianza con el gobierno cubano, porque el término de aliados, que a mí me gusta mucho para trabajar a los intelectuales, siempre lo pensamos como que el aliado es alguien que está aliado a un gran mayor, a un mal mayor. Entonces, pues también tenemos que pensar, ¿no?, el mal en la historia de Cuba y pensar en estas alianzas y en los provechos que sacaban estos peregrinos, pero sobre todo, y lo más importante, por eso lo dejé para el final, el rol que tiene el régimen cubano en establecer estos peregrinajes. O sea, los peregrinos no van a Cuba solo porque les llama la atención la revolución. Los peregrinos desde el 59 hasta la actualidad van a Cuba porque tienen ciertas prebendas en Cuba, porque en Cuba van a tener ciertas facilidades. Por ejemplo, yo trabajo justo las redes intelectuales que se tejen en los 60 alrededor de Casa de las Américas y de Cuba. En eso estoy ahora terminando la tesis, a ver si finalmente la termino. Y yo me encuentro en la prensa como estos intelectuales que iban a ser jurados de Casa de las Américas, pues en el tiempo que estaba en Cuba de jurados, pues iban a pues el cordón de café, pues iban a las escuelas recién creadas, iban a las escuelas de arte, los llevaban, ¿no?, a Oriente a visitar la zafra, pero todo muy idílico y muy romántico. Estos peregrinos no es que se negaran solo a ver toda la realidad cubana, sino que se les estaba mostrando una realidad cubana específica, ¿no? El control a esos intelectuales que iban a ser jurados en Casa de las Américas los recogían en el aeropuerto una persona determinada, casi siempre de la seguridad del Estado, como han contado ya muchos, y se encargaba la institución de todo el tránsito que hacían estas personas por Cuba. Algunos que tenían acceso a comentarios de intelectuales cubanos pues ya iban conociendo la realidad, pero bueno, no siempre era así. Entonces yo creo que tenemos mucho que cuestionar sobre esta cuestión del peregrinaje y creo que también es importante, ¿no?, historizar este proceso. Y en cuanto pues al amigo totalitario, pues yo creo que ahí, creo que ese es el gran reto que nos lanza Henry en el libro, y decía que al principio que nos toca en nuestra vida porque pues en esta mascarada del proceso cubano, ¿no?, una misma tiene que pensar, ¿no?, los lugares y de dónde venimos y cómo hemos actuado. Entonces creo que ahí un poco Henry habla mucho sobre la responsabilidad personal, ¿no?, la responsabilidad social de cada persona, porque al final el totalitarismo cubano es un proceso, pero es una realidad también, ¿no? Entonces, pues las personas son las que llevan a cabo los procesos. Y yo pensaba en el libro de Robert Dalton de Censores Trabajando, de que cuando se cae el muro, bueno, cuando se cae el régimen del Este, Robert Dalton empieza a ir a Alemania, a Berlín, a entrevistar a personas de la RDA, ¿no?, sobre todo a censores de la literatura. Y él se encuentra con un panorama bastante complejo porque no sabe cómo preguntarle a estas personas, literal, cómo aplicaban la censura, porque les respondían no, pero nosotros no censurábamos a nadie, ¿no? Nosotros estábamos cuidando el bien del Estado, y Henry habla mucho de esto, estábamos cuidando un bien mayor, estábamos evitando que la juventud alemana leyera, pues, desfachateces, leyera vulgaridades que vinieran de Occidente, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a pensar cómo nos vamos a enfrentar a esos archivos, incluso orales, en el futuro, espero pronto, para entender, ¿no?, todos estos mecanismos. Y creo que aquí Henry pues empieza ya a trazar un camino, ¿no? Cómo empezar a cuestionar a estos funcionarios, a estos amigos totalitarios que establecen, como decías también ahorita Francis, ¿no?, el mismo rol de censor, porque estos amigos totalitarios, que Henry lo dice muy bien en una parte, cuando ya una persona se convierte en contrarrevolucionario o es tachada por el Estado de contrarrevolucionario, este concepto que se inventó el régimen cubano, pues se convierte casi en un paria social, ¿no? Tus amigos dejan de ser tus amigos, y aquí en este entramado de historias que nos da Henry, sobre todo con el caso de Arde, pues es muy interesante bien cómo se van dando ahí ciertos rejuegos y cierta estructura que es muy, o sea, yo leía eso y también pues te da un poco de, tú dices, o sea, está cabrón el totalitarismo, no es solo un proceso de abstracto,
está difícil cómo las personas se convierten en censores unas de otras, ¿no? Como en los actos de repudio participaba tal vez una vecina que días antes tal vez le había pedido prestado un huevo o un alimento a la que hoy está gritándole escoria o contrarrevolucionaria, gusana, en fin, a la que está violentando el día de hoy. Entonces, pues ese nivel sociológico que alcanza el libro creo que es un gran reto que tenemos por delante en general cualquier tipo de investigación, como decía Claudia, porque creo que la aproximación debe ser holística, ¿no? No podemos pensar, coincido, por separado, la política, ¿no? La sociedad, la cultura, porque, y más en un sistema como el cubano. Entonces, pues nada, a ver qué Henry nos dice de esto, de sus ideas sobre la cuestión del amigo totalitario, que creo que es uno de los aspectos más interesantes del libro. Sí, yo ahí anotaría varias cosillas, así de lo que tú comentabas, ¿no? A mí esta relación que yo al final, bueno, en el estudio hablando de tesis y después el libro Martin, Líder y Pachanga, lo menciono siempre entre el otro y el yo político, ¿no? Siempre hay un otro que invita a ese yo político, sea un funcionario o un artista, ¿no? En este caso, ¿no? Eh, y por otro lado, el trabajo con la representación, es decir, la idea de o sea, la idea de cómo construir una memoria desde la representación, desde el análisis de la representación. Es decir, hay una parte en la que yo hablo mucho, porque al final yo estuve conversando con Juan Sí, pero después nos estuvimos carteando con email durante el mes de, o sea, durante el año 2018, un poco pensando en estas cosas. Entonces, cómo relata algo de lo que él solo tiene, lo que le contaba la seguridad del Estado y las personas del partido, pero supuestamente existió una carta. De hecho, hubo un momento, alguien como Sandra Ceballos me contó de que sí, de que algunos artistas le habían comentado que habían firmado un tipo de carta, pero Juan sí la ve, pero no se la entregan, a diferencia de Porcel que se la dejan, ¿no? Entonces, ¿de qué manera la representación, es decir, el texto que nos encontramos, como tú decías, un texto oral o los libros de peregrinaje que ya están, o un artículo, o el mismo libro de Carnícer, o la frase que dice Coco Fusco de que Carnícer entrevistó a Juan C. Day, nunca los entrevistó, ¿no? Yo pongo una nota al pie sobre eso. Es decir, hay una intertextualidad que yo creo que también debe ser pensada como que estamos armando una discusión que a la vez va a funcionar como un relato de memoria, vamos a llamarlo así, pero sobre estos textos, ¿no? Es decir, y por supuesto, que es algo que también pongo en discusión, faltarían los textos de los interpelados, y a la vez hay un proceso que me gusta, esta relación víctima-victimario, porque hoy día muchos de los victimarios, de esos amigos totalitarios de Juan Sí, ahora mismo quizás o mañana o pasado se van a sentir molestos porque los están interpelando, y ahí algo muy importante que es la idea del resentimiento, esta autocondena de las élites intelectuales cubanas a decirse resentido, que es algo que viene de la burocracia en este caso, es digamos que es un pensamiento o sea, estructurado de la burocracia que se lanza y las élites se lo piensan. O sea, muchos colegas pueden ver a Juan Sí o a Luis Manuel, por poner casos extremos, a Tania en su momento, o a otros colegas como resentidos porque simplemente están reclamando una justicia válida, lógica, ¿no? Humana, ¿no? Yo sé, creo que es importante y a mí esta idea de la venganza del texto, de la venganza del testimonio y tomarlo como representación me parece lo más cojonudo que puede pasar hoy día en la cultura cubana. O sea, nunca vamos a tener una justicia tipo Nuremberg con relación a los cabrones, o sea, porque es que se están yendo y muchos se están instalando como, o sea, militares que se están instalando como académicos, ¿no? Y funcionarios totalitarios que migran y se instalan, o ves a grandes censores o burócratas de la cultura cubana como Rubén del Valle Lantarón o a Costa de Arriba y están haciendo prólogos. Y hay intelectuales y artistas que le piden prólogos a esos tipos, o sea, es un nivel de mezquindad y de mediocridad que te cagas, ¿no? Entonces, la única manera, apelando también a Primo Levi y a todos estos grandes, no sé, pensadores y discutidores, es una palabra que me gusta, discutidores de qué pasa con la condición humana, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Entonces, creo que es la venganza de ese texto, la venganza y también validar el testimonio, es decir, ¿no? O sea, si algún colega que ha sido reprimido, que ha sido dañado por ese mal totalitario, que me gusta llamarlo así,
¿por qué no asumir su testimonio como algo válido? Es decir, ¿por qué ponerlo y entonces seguir dando la razón a los victimarios? Porque evidentemente los lobbies de victimarios, como conversábamos hace unos días atrás en la presentación, ahora mismo hay un lobby de la crítica de arte cubana específicamente, el lobby de Cristina Vivi y demás, o sea, todo el lobby pedagógico que arrastra, o sea, cuando me refiero a lobby me refiero a todo un imaginario, ¿no? Y toda una especie de seguidores en cuanto a la pedagogía, con de Francisco igual, ¿no? O sea, se están instalando en otros espacios fuera del contexto cubano, pero mantienen unos links con las instituciones cubanas y hay consensos y pactos que evidentemente nos lo podrían contar ellos mejor de lo que uno puede especular. Y también me gusta esa idea de especular sobre un texto, ¿no? Es decir, cuáles son el texto, el rumor, el chisme, el comentario, el testimonio, ¿no? Y siempre, por supuesto, dándole validez y reconociendo dónde está, digamos, no es trazar como una línea roja entre el bien y el mal, pero cómo sí se van cruzando esas cuestiones que tienen que ver mucho con ese aspecto líquido del totalitarismo, ¿no? Donde la humanidad y la inhumanidad es algo que se licúa, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que esa discusión, sobre todo por eso, mantener la idea de la representación, es decir, de cómo trabajamos una intertextualidad a partir de que todo puede ser un texto, ¿no? Desde un objeto, desde un comentario en Facebook. Yo recuerdo el comentario de René Francisco en Facebook a partir de la obra del premio, ¿cómo se llama? Bueno, de la fundación esta, de la obra del golf de Lázaro Saavedra, venía, lo comentamos Claudia y yo, ¿no? Cuando nos vimos ese texto, ¿no? En el que René Francisco comentaba algo así de la censura, de que si no era una buena metáfora, pues podría ser censurado, ¿no? Y eso entraba un poco al traste con esta idea de ese cuidado que tiene siempre Desiderio Navarro cuando en la guerrita de los emails, o sea, en no tocar al gran líder, ¿no? Es decir, o sea, podemos cagarnos en la madre de cualquiera, pero nunca en la madre del líder y del sistema que representa, ¿no? Entonces hay una especie de conservadurismo, un reformismo muy conservador, que yo creo que es muy importante. Yo creo que todas las élites peregrinas, las élites de izquierda, ¿no? Sí, o sea, hoy cada día son más conservadoras porque por eso mismo, porque intentan proteger, cuidar, mimar, conservar un discurso que ya no fluye, ¿no? Entonces, hay toda una decadencia intelectual, discursiva e imaginaria que yo creo que al final, de la que todos de alguna manera hemos entrado y salido, y creo que se disfruta mucho un poco interpelando esa decadencia a partir, repito, de todos esos textos, ¿no? Y por ahí un poco también iba esa idea digamos, de cómo pensar la conversación con los amigos, los rumores, lo que conversas con una colega, o sea, cómo vas intentando conectar con todo eso con diferentes eventos violentos, que es al final lo que sí me interesaba, ¿no? De qué manera hay una violencia que ha estado y es a la que se debe la sociedad cubana hoy, y por supuesto las élites culturales, como sea, como parte de la sociedad, estando fuera y dentro de Cuba. Y cuando me refiero a las élites, pues entran todas, ¿no? Las élites del poder, las élites peregrinas, los insulares en este caso, que somos nosotros, las élites exiliadas, ¿no? Que al final, o sea, hay como toda esta gama de, de élites que de alguna manera se van emitiendo todos esos textos, ¿no? Entonces yo sí creo que es importante esa idea de repensar el texto y trabajar con la representación. Creo que es súper enriquecedor para todos estos procesos. Muchas gracias, Henry. Yo pienso que es una suerte, como lo han dicho Grete, lo han dicho Claudia, mejor que lo que yo pueda decir, es una suerte contar con un artista como tú, ensayista e investigador, que se ocupe de estos temas, que lo haga con valentía, con honestidad, con sapiencia también. O sea, no es frecuente, ¿no? Tener un protagonista de nuestra cultura y que también haga estas reflexiones tan transversales como las hace en este libro y como estas cuestiones que planteas no solo para artistas, para interesados en el arte, sino para cubanos en sentido general. Este libro es importante para ayudarnos a pensar esa sociedad del futuro, esa Cuba del futuro, esa democracia, esa libertad, cómo la estamos imaginando, cómo la estamos ya pensando. Eh,
te doy muchísimo las gracias por este libro, por todo este trabajo que has venido haciendo y por tu trabajo en sentido general. Para Deslinde ha sido realmente una suerte encontrarnos contigo y con este libro para nuestra colección de ensayos. Yo quería, bueno, pues invitar a Grete y a Claudia, ya un poco cerrando el tema, si tienen algo más que decir. Yo pienso, en algún momento estuve tentado, Henry, a pedirte que explicara un poco para el público que no se ha leído todavía el libro o que no ha tenido la suerte de leer tus ensayos, el término amigo totalitario o peregrino, en estos términos que nos estamos hablando, para que la gente entienda de qué estamos hablando. Pero yo creo que a partir de la conversación, los ejemplos y todos los contextos que hemos estado describiendo, se entiende perfectamente, ¿no? Se ha entendido perfectamente, se ha construido mucho más que una terminología breve, se ha construido un poco toda la participación en la práctica, ¿no? Por los hechos, por la forma de qué estamos hablando. Y todos sabemos, pienso que de qué estamos hablando, porque todos chocamos con eso a diario. Pues La imagen infamante, este libro está a la venta en el sitio web de Ediciones Deslinde, de nuestra editorial. También se puede adquirir por Amazon. Pueden buscarlo, le decimos al público, y tenerlo con ustedes. Pienso que es un libro importante para ayudarnos a mirar de manera crítica lo que nos sucede, también lo que leemos y lo que nos quieren contar a veces de nuestras propias vidas, ¿no? Que a veces es insustituible, ¿no? La voz, la mirada de alguien como Henry, que no viene de afuera, viene de todos los adentros posibles, ¿no? De adentro de Cuba, de adentro del mundo del arte, de adentro de estas experiencias, de esta confrontación con estos conflictos, con esta censura. Eh, entonces, bueno, Gretel y Claudia, les doy la palabra a ustedes para que brevemente quizás digan algo cerrando y agradeciendo a Henry este libro y a ustedes. Le agradecemos nosotros tenerlas aquí. Si quieres, Claudia, primero para seguir el orden que... Seguimos con el orden, gracias, Greta. No, nada, creo que se nos quedan muchísimos temas. Para mí el libro de Henry es un manual para poder ver en teoría lo que está detrás de otros muchos casos, porque Henry pone el dedo en la llaga en cómo nosotros hemos naturalizado esa legalidad forzada en beneficio individual de ese burócrata, de ese comisario, que no parece hoy día tener una repercusión ética, aun cuando actúa muy disruptivamente en lo público. Estamos hablando del manotazo del ministro o del viceministro citando a la gente para golpearse en plena calle G. Estamos hablando de la naturalización de Alfredo Guevara mandando a salir del país a Muñica o a Fausto Canel para preservarlos y para salvarlos de la represión de la seguridad del Estado. Estamos hablando de víctimas que se convierten en victimarios, como Miguel Barnés, Nancy Morejón, o muchos que fueron parte de proyectos en los 60, los 70, los 80, perseguidos, como fue El Puente, por ejemplo. Y todo esto, Henry, nos obliga a repensarlo. Y un último punto es que es algo que Francis también decía, quisiera regresar a él, porque en esa polifonía que tiene Henry en su trabajo también toca términos incómodos, como decía Francis, totalitarismo, pero también se mete en el tema de la violación de derechos humanos y lo dice tal cual. Y cita, porque Henry fue también protagonista, cita las leyes represoras, leyes que yo creo que es muy valioso, es muy valedero ponerlo actualmente a la alerta del público frente a todo este paquete ideológico que se nos está siempre inflando desde el poder, porque en los últimos 5 años Cuba, como otras autocracias, Nicaragua, Venezuela, han aprobado leyes que han sesgado muchísimo el arte independiente en Cuba y que son leyes originadas de otras autocracias mucho más fuertes como Rusia, China, Turkmenistán, Siria y tal. Y eso creo que, Henry, lo hemos hablado mucho con Chagua, también con Chagua Seda. Y creo que por ahí va mucho del panorama que podría modificarse en los últimos años, en los próximos años de la escena cultural cubana. Y hasta ahí llega Henry. Henry llega a citar también la violencia penalista, llega a prever un poco todo este movimiento autocrático regional, que me parece que hay que tener, no se puede perder de vista. Sí, yo creo que un poco ahora que ahorita que, y bueno, y claro, para cerrar ya, que Henry mencionaba a Desiderio y todo lo que pasó con la guerrita de los emails,
que, bueno, el libro más famoso de Desiderio se llama Nombrar las cosas, que no se nombraron ni en ese libro ni en ese momento. Y justo creo que eso es un poco lo que hace Henry aquí, ¿no? Nombrar a las cosas, nombrar las personas, que también es importante, ¿no? Ponerles rostro a procesos represivos que incluso no llegamos a conocer del todo hasta muchos años después, porque todavía estamos conociendo o reconociendo o saliendo a la luz cosas, bueno, ahora incluso con lo del documental, del caso Padilla, de hasta los años 60, ¿no? Y este libro creo que es como, es una lectura frustrante realmente, porque da mucha rabia ir leyendo todo eso e ir viendo procesos que golpean al poder y son reutilizados, instrumentalizados de nuevo por el poder, como fue este mismo proceso, por poner el ejemplo más cliché, que es cuando aparecieron en televisión, ¿no? Cerguera, Armando Quesada, etcétera, todo este proceso de los grandes sensores de la parametrización y cómo pues se convirtió en una especie de momento que parecía que iba a pasar algo y no, pues fue un momento que se instrumentalizó finalmente por el Estado, pues se sacó un libro que es El Quinquenio Gris, ¿no? Bien corto y bien bonito de color, y pues nada, siguió el tiempo y ni Quesada ni Cerguera, y pues vivieron su vida, y Pavón, todos han vivido y vivieron su vida muy normal, sin rendir cuentas, ¿no? Entonces por eso decía que es frustrante leer todo lo que le pasó a Juan C., es frustrante leer personas presas y da un poco de rabia, ¿no? Que yo creo que, como dice Henry, un poco esta escritura de la venganza y de la rabia tenemos que repensarla porque también es curativa, ¿no? De cierta forma, sacar la ira puede ser muy, muy curativo. Y en ese sentido, yo creo que es muy importante la desacralización que hace Henry en el libro de instituciones, de procesos, de funcionarios. Es muy importante nombrar las cosas por su nombre y es muy importante también pues desacralizar esa idea de que hay algo de que proteger, porque es una idea que vuelve a nosotros, no, o sea, no me refiero a nosotros, sino que nos las traen de nuevo muchas veces. En un momento fue la revolución, pero últimamente es que sí la soberanía, ¿no? Entonces, pues a mí no me interesa salvar conceptos abstractos, a mí me interesa salvar personas. Entonces, es importante entender que el proceso que comenzó en Cuba en 59 no es un concepto, no es un mito, no es un antes y un después, no, es un proceso que requirió de personas, es un proceso que reprimió y reprime personas. Entonces, un país está compuesto por personas, no por símbolos, aunque le prestemos más atención a esos símbolos. Entonces, creo que es importante en ese sentido esa desacralización que hace Henry en todo su libro, no solo de los mitos revolucionarios y de lo que se valieron el régimen para establecer y de lo que se ha valido para establecer la censura, sino también de desacralizar instituciones, nombres, de desacralizar esos procesos de censuras, de esos procesos represivos que establecen estos funcionarios, de esos procesos represivos con los que cooperan estos amigos totalitarios y estos peregrinos políticos. Entonces, pues es muy importante hablar de eso y narrar esa historia, porque como decía Claudia, esta es la historia de muchas cosas, de muchos nombres, es la historia de fusilados, escritores como Nelson Rodríguez Leiva y Ángel López Rabí, es la historia de Ángel Cuadra también en prisión por casi una década. Entonces, pues no solo se trata de Padilla, ¿no? Aunque por supuesto que es fundamental entenderlo, pero y no solo se tratan de estos momentos más conocidos, sino que también se trata de comenzar a reescribir toda una historia de la censura y de la represión del totalitarismo cubano. Entonces, pues en ese sentido, recomiendo la lectura del libro y ojalá que sea una provocación para textos, para réplicas y como dice gente, para seguir discutiendo cosas. Sí, ahí yo solamente anotaría esto, esa idea que tú llamas, ¿no? Esta idea, yo creo que dentro de los mitos, al fin, me veía el otro día la medio discusión que no llegó a fluir en los medios, ¿no? O no tanto con relación al documental, si todo el archivo debía salir y cómo, yo creo que más allá de eso, la idea de, hay otros, por supuesto, está el morbo de que encontramos un archivo, ¿no? O de que no sé si alguien de la familia del colega que no se acuerda su nombre ahora, bueno, el que hizo lo del caso Padilla, ¿no? Le pasó, algún colega del ICAI pues le pasó el paquete, ¿no? O de la seguridad, en fin.
no me interesa tanto de dónde salió como si digamos, el morbo que se despierta a partir de esa frustración, como tú bien dices, ¿no? De que todos queremos tener. Yo ni he visto el documental todavía y nada de eso, porque realmente, y es lo que iba a decir ahora, me interesa más dentro de esos mitos contemporáneos, que ya es el caso Padilla, los mitos actuales o de qué manera actualizar esos mitos contemporáneos con otras discusiones. Y es un poco también algo que me interesaba, ¿no? Yo creo que lo comenzábamos ahí, un poco el texto del amigo totalitario esta es una versión revisada del que se incluyó en Cuba totalitaria, pero cuando yo escribí el primer borrador se lo mandé a Juan Sí para que lo leyera. Y él me comentó que estuvo 2 días como entre llorando y todo, o sea, porque recordaba todo esto, ¿no? La idea de esa frustración y cómo va siempre acompañada del trauma, que es otra cuestión que a mí me... Hay dos cuestiones que yo creo que se tocan, o sea, cada evento, como ustedes, como decía Claudia y Gretel, que se repite es un reciclaje de un mismo funcionamiento totalitario con diferentes elementos, digamos, amigos totalitarios, funcionarios, élites peregrinas, ves cómo van variando, pero básicamente el mecanismo victimario es el mismo y cómo eso arrastra, toda esa frustración me la arrastraba por el trauma, porque el trauma no, o sea, no, hasta ahora sigue siendo incurable, es decir, es incurable, ¿no? O sea, cuando caemos, porque a mí es un caso que me parece muy importante, cuando en el año 2020 sucede lo de Guangxi, ninguno de sus colegas que 30 años atrás, entre el 87, 90 y 91, lo hayan condenado o no, o vieron lo que les pasó, ninguno le tiró el brazo para decirle, tremenda cabronada que te han hecho otra vez la gente del Bellas Artes, la gente del Centro Nacional de Artes Plásticas y la seguridad del Estado, básicamente, ¿no? O sea, una vez más, acontece el silencio. Por tanto, el trauma de esas personas y, por supuesto, a nivel social, lo que imaginariamente eso engendra, pues sigue siendo incurable, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es importante. Y entonces, dentro de esto, pensamos que se cura, como tú bien decías, publicando el libro El Quinquenio Gris con 4 colores, que es un libro, es una mierdera del libro, literalmente hablando, porque no se pone nada en discusión tácitamente, pues entonces ahí sigue, ¿no? Un poco es como el cerdo que se revuelve en la mierda, se ensucia un poco, pero nada, todo sigue. Entonces sí creo que hay mucho que discutir y sobre todo regresando a esa cuestión de si realmente nos estamos preocupando, como tú bien decías, por las personas que componen una sociedad o si nos estamos preocupando por seguir manteniendo toda esta cuestión simbólica, ¿no? Llámese lo que se llame, llámese cultura cubana, arte cubano, literatura cubana, todo este tipo de cuestión nacionalista y por supuesto todo lo que se implica a nivel político desde revolución y todas las utopías. Entonces sí, yo creo que es un poco eso. De todas maneras, nada, tendremos tiempo para seguirle dando caña y discutiendo un poco, ¿no? Con todo esto. Muchísimas gracias, colegas, Claudia, Gretel. Gretel, de todas maneras, por acá cuando presentemos en la gran ciudad, pues estaremos Lo juntos en la seguimos. presentación. Gracias a Deslinde, a Frencia, al Gol Invertido. Bueno, del lado allá, que yo sé que está Lester, porque este era un libro que íbamos a publicar inicialmente con el proyecto independiente de Lester, y para mí el preámbulo, ya un poco para cerrar, ¿no? Ya lo decía anteriormente, la conversación con Lester era un poco, conversábamos todas estas cosas, y él me lanza esa frase comiendo torticas y tomando café en su casa con él y con Camila Lobón en La Habana Vieja, o sea, esta idea de cómo el arte cubano es muy hostil, o sea, el contexto y muy ingrato, ¿no? Un poco conversando todo esto, ¿no? Yo creo que también es importante el hecho de todas estas, vamos a llamarlos también élites, ¿no? Todas estas promociones, ¿no? Ustedes que están, o sea, con las que hemos conversado muchísimas veces, en muchísimos momentos, muchísimos colegas del mundo del arte, ¿no? Todo el desprejuiciarse, ¿no? Para conversar todas estas cuestiones que no puede conversar incluso con muchas personas que fueron sus protagonistas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo bien, incluso con académicos más sofisticados, entre comillas, tampoco puedes sentarte a conversar, porque esta historia también de esta postura de lo políticamente correcto para decir o para pensar, ya no para decir, para simplemente planteártelo en una charla con un café, que lo estás como pensando y lo sacas oralmente, ¿no? Entonces yo creo que eso también es importante, ¿no? La idea de cómo hay, y creo que eso tiene que ver mucho con la práctica del conocimiento y de estos nuevos epistemes, que al final yo creo que esta idea de sanar viene un poco por ahí, ¿no? Y de horizontalizar las discusiones, pues también viene por ahí, ¿no? Entonces, gracias, colegas. Muchísimas gracias a Frenzy y a la pandilla de
Bueno, vuestras yo pienso que plataformas. de manera insuperable han terminado ustedes, han concluido lo que ha dicho Claudia, lo que ha dicho Grete, me ha parecido genial. Y lo que tú has concluido también. Gracias a ustedes por tomar su tiempo, sabemos lo importante que es el tiempo para cada uno de ustedes y que hayan tomado un pedacito de ese tiempo y nos hayan regalado de manera tan maravillosa. Le damos las gracias, te damos a ti las gracias, Henry, por haber hecho posible este espacio. Hemos tenido algunas complicaciones técnicas, pero bueno, es la primera transmisión, es la primera edición. De todo modo, este material vamos a estar editándolo y publicándolo ya de manera más acabada. Les damos las gracias. Queremos aprovechar para invitar al público a no solo comentar, interactuar con ustedes, contigo, Henry, que te pueden escribir a tus redes sociales y continuar estas conversaciones, sino que también se pueden comunicar con nosotros a través de Árbol Invertido, Ediciones Deslindes, y proponernos temas para nuevos espacios u otros invitados y cómo seguirle dando continuidad a estas conversaciones de fondo que un poco tocan todo lo que nos importa, pero bueno, que cuando tenemos buenos pretextos como este libro, pues, y un autor como Henry, pues nos ayudan precisamente a concretar muchas ideas que están constantemente latentes, ¿no? En nuestras vidas, en nuestro trabajo. Gracias, Claudia, gracias, Grete, gracias, Henry. Ha sido una suerte poderlos tenerlos acá en la relectura en Árbol Invertido, Ediciones del Linde. Hasta la próxima, entonces. Gracias. Chao. Gracias.